para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula La rendición de Saulo. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, nos decía: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La nota de introducción al tema de lección se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 586. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo, una luz transformadora. Explica la agonía de Saulo y cómo Cristo frenó su ceguera espiritual de golpearse contra los pinchazos de la conciencia. Texto muy importante a tenerlo en cuenta se encuentra en Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahvé: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahvé. En Hechos 9:1 al 5 se relata la vida de Pablo, la experiencia de Pablo, cómo perseguía a los discípulos. Pero el versículo 3 dice: yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. Al estar entrampada en las redes del enemigo, verá las cosas como las ve Satanás. Saulo de Tarso era un ejemplo de esto. No tenía derecho moral a ser incrédulo, pero había preferido aceptar las opiniones de los hombres por encima del consejo de Dios. Estaban a su alcance las profecías que señalaban al Mesías, pero prefirió los dichos de los rabinos, las palabras de los hombres. Según el comentario bíblico, tomo 6, páginas 1057. Saulo presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos, quienes él había hecho atormentar y afligir. Inclusive vio a varios entregar la vida con regocijo por causa de su fe. Y todas estas cosas causaron una impresión importante en Saulo, y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. Hechos de los Apóstoles, página 95. En conclusión, Saulo era un celoso fariseo, instruido en la ley judía, conocía a Dios, pero no había aprendido a confiar y a depender de él. Saulo confiaba en sí mismo y se apoyaba en su propia fuerza. Saulo tuvo evidencia de que Cristo era el Mesías prometido y su conciencia le incomodaba, pero prefirió seguir los dichos y tradiciones humanas. Un llamado reiterado hoy. ¿Qué debemos aprender de cómo el Señor puede cambiar abruptamente el curso de los acontecimientos de la vida para salvar a un alma sincera? Jeremías 10 nos dice, 23 y 24. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. El hombre piensa muchas veces que anda en caminos correctos,
que anda haciendo las cosas bien. Le parece que no está en camino de faltas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas malas. Pero eso no es todo. Si Dios no ordena los pasos, el hombre camina solamente porque camina. Saulo había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. En su celo estaba persiguiendo con ardor a la iglesia de Cristo. A él le parecía que estaba haciendo bien, que estaba sirviendo a Dios. Pero cuidado, los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. No hablemos de Cristo a quienes no quieren escuchar. No perdamos tiempo con eso. Pero si vemos un alma sincera, entonces sí. Muchas veces podemos no verla, pero no permitamos que se nos introduzcan en el proyecto de llevar adelante la palabra de Dios quienes la van a tomar para la chacota, para reírse. El Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para los publicanos y rameras sus palabras eran el comienzo de una vida nueva. María Magdalena, de quien él echó 7 demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Saulo de Tarso, uno de los enemigos acérrimos del Evangelio, fue el que se transformó en Pablo, el ministro consagrado de Cristo. Bajo una apariencia de odio y desprecio, aún de crimen y de degradación, puede ocultarse un alma a la que la misericordia de Cristo rescatará y que relucirá como gema en la corona del Redentor. Cuán importante es que nosotros llamemos a aquellos que vamos a predicarle al arrepentimiento. No sabemos cómo es su alma. Sí debemos siempre enseñarle de Jesús. ¿Con qué pregunta vital debemos inclinarnos ante nuestro Maestro con profunda humildad y plena entrega en cada etapa de nuestra vida? Hermana, hermano, ¿hemos hecho nosotros esta pregunta al Señor? Pensemos en el momento en que Pablo se rindió ante Jesús. Digo Pablo, él no era Pablo, era Saulo, un hombre terriblemente peligroso para la causa de Dios. De pronto se encuentra en el suelo, temblando y temeroso, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios lo llama hoy nuevamente, nos llama a todos. Procura alcanzarnos aún estando revestidos de egoísmo como estamos y cubiertos de todos los cuidados de esta vida. Nos invita a retirar nuestros afectos del mundo y colocarlos en las cosas celestiales. Con el fin y el cauce natural de su propia mente, ¿qué quieres que haga? Debería ser la ansiosa y empeñosa pregunta de nuestro corazón. Preguntad a aquel que sufrió oprobio, burlas e insultos por causas nuestras: Señor, ¿qué quieres que haga? Pensemos profundamente en esto. Nadie está demasiado educado para ser un humilde discípulo de Cristo. Los que sienten que es un privilegio dar lo mejor de su vida y aprender de aquel del cual lo recibieron todo, no rehuirán trabajo ni sacrificio alguno para devolver a Dios los talentos que les confió, sirviéndole en la forma más elevada. Apreciados hermanos, un llamado reiterado hoy. Jesús nos está llamando. Jesús está queriendo que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Rechazaremos ese llamado? Que el Señor nos ayude. Amén. Buenos días, hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Entremos al estudio del día martes, cuyo tópico lleva por título Enviado a la Iglesia de Dios. Retomando un poquito el relato bíblico que dejamos en el día domingo, en donde a Pablo se le aparece el Señor cuando estaba por llegar a la ciudad de Damasco, y cómo el Señor le dijo que él ya había sido elegido mucho antes, cómo su vida desde un principio estuvo siendo preparada para una misión, y quien empujaba o pinchaba su conciencia en esa dirección era nada más y nada menos que Dios mismo a través del Espíritu Santo.
Sin embargo, Pablo se resistía, como el buey que da patadas a la varilla que usa el labrador para apurar su paso. Pero el labrador está muy lejos a la distancia del buey. Por lo tanto, el buey patea inútilmente. Más tarde, Pablo mismo, al escribir a los efesios, les dice que deben dejar atrás al viejo hombre y hacer caso a su conciencia, que les dice que deben dejar las cosas malas y que no deben entristecer al Espíritu Santo. Al darse cuenta de esto, Pablo, tirado allí en el piso, en la entrada de Damasco, reconoce su incredulidad y se entrega a la voluntad de Dios. Por eso, la pregunta A del día martes nos dice: ¿qué deberíamos aprender de la forma en que Saulo, un orgulloso hombre religioso, se humilló profundamente ante Dios y ante los hombres? El relato bíblico nos cuenta que aquel orgulloso fariseo que venía con todo el poder de la ley a matar y encarcelar a los seguidores de Cristo, ahora debe ser guiado a la ciudad por sus acompañantes porque había quedado ciego. Leamos el último párrafo de la nota, que nos dice lo siguiente: ¿qué humillación representó Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo? Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como un pecador completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. Y eso no fue todo. Si leemos un párrafo antes en la nota, nos dice que Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbadamente para que él aprendiera de ellos. Así que Pablo tuvo que sufrir un golpe muy grande a su orgullo, y es por eso que la pregunta B nos pide que describamos la experiencia de Saulo durante su ceguera. El versículo de Hechos 9:9 nos relata que Pablo, o mejor dicho Saulo, estuvo 3 días sin comer ni beber agua. Así que ciego, sin comer y sin beber, la nota nos dice que tuvo tiempo para hacer una introspección y una autoevaluación. Leamos completa la nota que se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 97. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Luego de esta difícil tarea que se autoimpuso Pablo, y luego de reconocer todos sus errores y pedir perdón a Dios, estaba listo para seguir su camino a la misión a la cual Dios lo había llamado. Pero eso lo veremos en el siguiente tópico. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día miércoles 2 de junio, que lleva por subtítulo Listo para la acción. Inciso A nos dice: observa la clara comunión entre Cristo y Ananías y explica por qué todo creyente puede ser animado por ella. Nos cita Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16, que nos dice que había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces podemos ver aquí, en estos versículos, la estrecha comunión con Dios que tenía Ananías, la clara comunión que él tenía con Cristo. Tanto así que Cristo le mostraba en visión el trabajo que se debía hacer. Le mostró que en casa de Judas había un hombre que se llamaba Saulo, que estaba esperando allí por él. Dice que Ananías respondió:
Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué le respondió el Señor? Ahora vamos a ver en el versículo 15 qué le respondió el Señor frente a esto que Ananías le dice. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi mensaje en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Todo esto pudo ver Ananías. El Señor, gracias a la gran comunión que tenía Ananías con Cristo, a la estrecha y clara comunión que tenía con Él, el Señor le mostró todo esto. Lo envió allí, le dijo lo que debía hacer y le mostró en parte el futuro, porque le dijo que este hombre iba a llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros deberíamos tener esta experiencia personal como alumnos del Gran Maestro. Cada uno de nosotros deberíamos tener una comunión individual con Dios, sabiendo que el que dirige la obra es nuestro Padre Celestial y que si tenemos una íntima relación con Cristo, Él nos puede dirigir y enviar a que llevemos su mensaje adelante y nos puede indicar cuáles son las personas que necesitan de Él. La pregunta B nos dice: describe la manera tierna y temerosa de Dios en que Ananías y la iglesia de Damasco ministraron a Saulo, ahora llamado Pablo, como nuevo creyente. Nos cita Hechos capítulo 9, versículo 17 al 19. ¿Qué nos dice? Y Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. A pesar de que él había sido perseguidor de los cristianos, había perseguido a la iglesia hasta ese momento y había matado a muchos de los creyentes, la iglesia lo recibió de una manera tierna y temerosa de Dios. Fue curado de su ceguera y fue bautizado también, ¿no? Nos dice la pregunta C, nombra los pasos de Pablo después del bautismo y las pruebas que enfrentó. Nos cita Hechos capítulo 9, versículos 20 al 25. Después que Pablo fue bautizado, ahora empezó a predicar el Evangelio de Cristo, de que Cristo era Hijo de Dios. Dice que las personas lo escuchaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba la iglesia en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a esos vino para llevarnos preso ante los príncipes, los sacerdotes? Entonces estaban confundidas las personas, ¿no? Y algunos de los judíos. Pero Saulo dice que se esforzaba en predicar el nombre de Cristo, ¿no? Cuando él comenzó a predicar el nombre de Dios, ahora empezó la persecución, empezaron las pruebas. Y dice que los judíos, después de muchos días, entraron en consejo para matarle y le acechaban para matarle a la puerta allí del lugar. Pero dice que Saulo, entendiendo esto, dice, pero sus acechanzas fueron entendidas de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. Entonces allí, entendiendo la situación, él huyó, ¿no? Nos dice la pregunta D, ¿por qué fue Pablo al desierto? Para responder esta pregunta vamos a leer Salmos 119:10, primera parte, que nos dice: con todo mi corazón te he buscado. Pablo podía ir a otro lugar, pero fue al desierto para tener una estrecha comunión con su Padre Celestial, para buscar a Dios de todo su corazón. Como nos dice Salmo, con todo mi corazón te he buscado. Que cada uno de nosotros podamos
buscar a Dios con todo nuestro corazón, que podamos tener una experiencia individual con nuestro Padre Celestial. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Una alegría poder saludarles en esta oportunidad. Por la gracia del Señor vamos a meditar en este tópico del día jueves titulado Pruebas y Providencia. Bien, recordemos que las pruebas son los medios que el Señor utiliza en la vida de sus hijos para probarlos. Las pruebas son todas aquellas cosas que el ser humano vive, experimenta, ya sea por una cuestión de, por decirlo así, circunstancias, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión, tiene sus frutos, tiene también, de alguna manera, en un sentido, ¿no? De que nosotros lo experimentamos y finalmente algunas veces, según la prueba y según la causa, una persona puede estar habilitada para poder superarlo, o a veces las personas también pueden caer en un estado de depresión, ¿no? Pero en este caso, como bien vemos, nos dice pruebas y providencia. ¿Y qué es la providencia? Bueno, es cuando del mundo y de los hombres, del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Este dato es interesante, ¿no? Porque sí, realmente Dios cuida a sus hijos del mundo y también de los hombres, ¿no? De aquellos hombres que no tienen el temor de Dios, pero que este cuidado viene de parte de Dios, ¿no? Siempre los impíos están dispuestos a dañar a aquellos que creen en un Dios verdadero. Entonces, consideremos la situación del apóstol. Bueno, entonces era solamente Saulo, está bien, un hombre que era perseguidor de la iglesia, ¿tá? Nos dice la primera consigna, después de 3 años en Arabia, solo en oración, qué pesar inesperado enfrentó Pablo y a quién usó Dios para ayudarlo, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura nos dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Bien, estas eran las evidencias que entonces daban testimonio acerca de los frutos del Espíritu Santo en la nueva vida, en la vida convertida ahora de Saulo. En este caso ya era Pablo, ¿no? Entonces ahora vemos un hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora solicita de alguna forma la confianza de la iglesia. Entonces vemos que él predicaba y bueno, ahora el nombre que él odiaba, ahora él lo amaba y lo defendía. Hablando de la experiencia de Bernabé, dice que Bernabé creyó plenamente y recibió a Pablo. Un dato interesante, ¿no? Lo tomó de la mano y lo llevó a la presencia de los apóstoles. Relató su experiencia que acababa de escuchar. Es evidente entonces comprender de que Bernabé había escuchado el relato de la conversión contada por el mismo Pablo, ¿no? Y bien, entonces, ¿qué pasó? Los apóstoles no dudaron más y bueno, ellos no podían resistir a Dios, ¿no? El mismo espíritu los invadía y Pedro y Santiago, que en ese momento eran los únicos apóstoles en Jerusalén, le extendieron la mano derecha de la comunión. Esto es hermoso también, ¿no? Porque es lo que se hace después que un alma se bautiza, ¿no? Se le da la bienvenida a la comunión de la iglesia y bueno, este es el último paso y la persona automáticamente llega a ser miembro de iglesia, ¿no? Después de su conversión, ¿no? Y que ha sido públicamente demostrado, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. Ahora dice que él era tan amado y respetado como antes había sido temido y evitado. Hermoso entonces como el Señor obra a través de su iglesia, ¿tá?
La siguiente consigna dice: con las convincentes e irrefutables súplicas de Pablo, que fue pronto necesario y cómo vemos la amorosa mano de Dios en ello. Bueno, aquí está lo que llamamos la providencia, ¿no? Bueno, Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos, y dice que él hablaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos. Pero ¿qué pasaba con los griegos? Ellos se propusieron matarlo. Cuando los hermanos le supieron, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias de Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz. Eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor, y alentadas por el Espíritu Santo, dice, se multiplicaban. Bien, la nota nos habla de la experiencia de los hermanos de Pablo. Aquellos que eran junto con él enemigos de la iglesia, ahora también eran enemigos de Pablo. Y aquellos que eran enemigos de Pablo, ahora Pablo convertido, se constituía ahora amigo y también hermanos. Bueno, la experiencia de Pablo, por el testimonio, la muerte de Esteban, él pudo también comprender la verdad, y dice que si por ese medio hubieran podido llegar al conocimiento de la verdad, él hubiera entregado su vida voluntariamente para convertirlos también. Pero bueno, el orgullo de los fariseos no iba a ser de esta forma convencido. Que Dios nos ayude para tener una experiencia, y la providencia sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a concluir esta lección y hagamos un resumen de la misma. En el día domingo vimos que Saulo creía sinceramente que estaba sirviendo a Dios cuando pidió cartas para traer a prisión a los seguidores de Jesús que vivían en Damasco. Pero en este viaje Jesús le mostró contra quién estaba peleando. En el día lunes, Dios conocía la sinceridad de Saulo y por eso corrigió su camino al presentársele como una luz cegadora. Cuando Saulo sintió iluminada su conciencia por la verdad divina, con humildad cambió su actitud. En el día martes, las preguntas «Señor, ¿quién eres tú?» y «Señor, ¿qué quieres que haga?» muestran la experiencia que cada creyente debe tener con Jesús para una genuina conversión. En el día miércoles nos dice: Dios no actúa aparte de su pueblo organizado. Siempre dirige a los fieles a su iglesia y a través de ella conduce a los sinceros al conocimiento de la verdad presente. Y el último tópico del día jueves: toda alma que tiene un encuentro personal con Cristo anhela darlo a conocer a otros. Pablo no dudó en presentar a Jesús como el Mesías prometido, aun cuando esto le representó persecuciones y maltratos. Hermanos, la conversión de Saulo es un milagro increíble. Es mi deseo y oración que podamos tener una conversión donde dediquemos nuestra vida al Señor. Que tengan un feliz sábado. Amén.